Me ha encantado, una de las cosas que me ha encantado es poder aprender que el Señor quiere las cosas a su manera y no a la mía. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Padre amado, te pido que en este tiempo, Señor, tú conoces, Señor, lo que está pasando aquí. Tú lo has preparado desde el principio, Señor. Ten misericordia de este siervo, Señor, que va a predicar tu palabra, Señor, sabiendo de que tu Espíritu Santo es el que es dueño de todo esto, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón abierto, libre de pecado, Señor, limpia nuestra mente, nuestro corazón, para aprender más de ti y poder experimentar, Señor, cada día tu presencia. Límpianos de todo pecado en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Para saber realmente, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, para saber realmente cómo vivir una vida cristiana, primero tenemos que conocer algo importante, que es cómo es la soberanía de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Una de las cosas que podemos ver, ¿por qué debemos conocer la soberanía de Dios? Porque eso tiene un efecto vital en cómo vamos a vivir el día a día. Es importante saber cuán importante y soberano es Dios. ¿Qué nos dice Génesis 1:1? Que Dios creó, ¿qué cosa? Todo, todo el universo. Él lo creó. Por lo tanto, Él es el dueño de todo el universo. Lo otro que nos dice Génesis 1:27, que nos creó a quiénes? A nosotros. ¿Y cómo nos creó? A su imagen y semejanza. Entonces ya sabemos que Dios creó todo y nos creó a nosotros. ¿Él sabe entonces cómo debemos vivir? Claramente que sí. También hay un versículo que lo vamos a buscar que está en Éxodo 34:6. Por favor, lo buscan, por favor, conmigo. Yo lo voy a leer de una versión diferente, que es la versión de la Nueva Biblia de las Américas, pero es un versículo muy importante porque aquí vamos a entender una cosa importante, es el carácter de Dios. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Aquí va a hablar el Señor de su propio carácter. Va a decir, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. ¿Qué nos podemos dar cuenta ahí? ¿Qué es lo que está diciendo Dios de sí mismo? ¿Que se enoja fácilmente? No, dice que es paciente, ¿cierto? Ahora, hay una palabra aquí que me encanta que se llama la palabra misericordia, que es una traducción de la palabra en hebreo chesed, que es una palabra muy importante porque habla de un amor que tiene Dios, que es un amor fiel. Imagínense, ¿nosotros somos fieles con el Señor? Sinceramente, no siempre, ¿cierto? Realmente, si fuera por la fidelidad de nosotros, nos iría más o menos, o muy mal, exactamente. Pero Dios es fiel con nosotros. Dios tiene una fidelidad tremenda. Él nos ama aún en los momentos más difíciles. Nos conoce porque nos creó y conoce y sabe todo lo del universo. Entonces tenemos que entender que la soberanía de Dios es muy, muy, muy importante para poder vivir la vida que tenemos que vivir como Él quiere que la vivamos. Dios es dueño de las riquezas, del oro y la plata. Eso está en Ageo 2:8. Nosotros como inmigrantes, ¿a qué venimos a este país? A trabajar, a ganar dinero y todas las cosas. Y a veces, ¿qué error cometemos nosotros? Ponemos el trabajo como prioridad. Decimos, el domingo no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué, hermano? No, porque tengo que comprar pasto, porque tengo que pintar, tengo que hacer, etcétera, etcétera, porque tengo que ganar más dinero, ¿cierto? Pero Dios, ¿qué dice de sí mismo? Oye, yo soy el dueño del oro y la plata, ¿cierto? Y lo otro más importante, ¿cuántas cosas de aquí nos vamos a llevar al cielo? Nada. Entonces, lo más importante es entender lo que Dios quiere en nuestra vida, ¿cierto? Entonces ya tenemos que Dios creó el universo, nos creó a nosotros, es bueno, es misericordioso y a la vez Él es el dueño de todos los recursos. Entonces vamos formando una película importante de cómo es Dios en la realidad, en nuestra vida. Y por último, ¿qué nos dice Jesucristo en Mateo 6:33? Dice, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa?
Ok, entonces mismo Dios está diciendo a nosotros que primero tenemos que buscarlo a Él para que Él nos añada. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que entender lo importante de saber esta soberanía en la vida de nosotros. Es primordial, vital, porque si no vamos a andar medio perdidos. ¿Me entiendes? Ahora, existe un problema en Génesis que hay una cosa que se llama sinergia negativa. ¿Han escuchado hablar de ese término? Sinergia negativa. Bueno, la Real Academia Española define la sinergia como una acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. ¿Me entiendes? Es como cuando dos personas se ponen de acuerdo y dicen, como tú eres, yo soy bueno para hacer pasteles, yo soy bueno para hacer comida. Y cuando nos unimos, hacemos un restaurante. ¿Me entiendes? Separados no funciona lo mismo que juntos. Pero existe una sinergia negativa. Esta sinergia negativa habla que a veces las personas toman decisiones pensando que Dios es la decisión que Dios quiere en la vida de uno, sin preguntar ni saber la voluntad de Él. Y ahí viene qué pasa. El efecto es negativo. ¿Quieren un ejemplo? El ejemplo de Abraham. Primero que nada, ¿dónde viene esa sinergia negativa? Hizo mentir a su mujer cuando se fue a Egipto. ¿Se acuerda? En Génesis 12, del 10 al 13, le pidió a su mujer, ¿sabe qué? Hácete pasar como mi hermana. ¿Me entiendes? Y eso está bien o está mal. Mal. ¿Quería Dios que mintiera? Obviamente que no. Pero él tomó esa decisión. ¿Me entiendes? Tuvo un hijo con la esclava, con Agar. ¿Eso fue bueno o fue malo? Pero él pensó, dijo, no, el Señor se está demorando, estoy volviéndome viejo, entonces quiero tener, y Sara que le dijo, bueno, aquí está la esclava, tiene un hijo y todo eso, y hasta ahora estamos pagando las consecuencias. ¿De quién son descendientes? De Ismael, la hija de la esclava, el hijo de la esclava Agar. Hasta ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Entonces, estamos entendiendo que la sinergia negativa que ocurre cuando nosotros estamos tomando estas decisiones realmente tiene un efecto bien grande. Hay otro, dice, que hizo nuevamente mentir a su mujer con Abimelech en Génesis 20, del 1 al 2. Ahora la pregunta que le hago a ustedes, ¿hacemos nosotros eso? ¿Tomamos a veces decisiones por nuestras propias cuentas? ¿Y qué decimos? Señor, bendíceme en esto. Señor, por favor, en este tiempo bendíceme. Voy a comprar este carrito que me gustó. Es un poquito caro, no me alcanza, pero no importa. Confío en ti, Señor. ¿Y qué pasa? Nos endeudamos, tenemos problemas. ¿O qué pasa en esto? Entonces tomamos decisiones. A veces una hermana dice, mire, este niño me encanta, quiero casarme con él, no es cristiano, pero yo sé, Señor, que tú lo vas a cambiar. ¿Y qué pasa? Queda la crema. ¿Cuántas personas se echan a perder la vida porque toman una decisión pensando que tienen la bendición de Dios? Esa es la sinergia negativa. ¿Le gusta ese término? Acuérdense de ese término. Sinergia negativa. Por eso tenemos que entender bien la soberanía de Dios para saber qué es lo que estamos enfrentando. Ahora, hay obviamente una parte positiva. Abraham, ¿qué hizo? Salió de su país de origen a un país extranjero. ¿Por qué? Por fe. ¿Se acuerdan de eso? Dios lo llamó de Harán a que viniera a la tierra de Canaán. También Abraham tomó decisiones por fe que correspondían a lo que Dios quería. Fue a pelear con 4 reyes en Génesis 14, el 13 al 16, y él lo hizo bajo la voluntad de Dios, salvando a su sobrino Lot. Y tuvo el brazo del Señor apoyándolo. Y por último, ¿cuál fue el sacrificio más grande que tomó Abraham? Exactamente, de ofrecer a su hijo, su propio hijo como sacrificio. ¿Por qué llegó a ese momento? Porque él, al ponerse de acuerdo con Dios en fe y Dios demostrarse ante él, él pudo tomar tremendo paso. ¿Cuántas personas aquí podrían hacer lo que hizo Abraham? De entregar a su hijo a sacrificio. Oh, wow. Para llegar a eso, Abraham, no fue que un día para otro el Señor dijo, ya ándate a Canaán y me va a entregar al hijo. No, eso fue un proceso gigantesco en su vida por fe, donde veía la mano de Dios que no fallaba, que tenía esa misericordia, ese chesed, ese amor inagotable para poder entregar a su hijo. Pero Dios, ¿qué dijo? Lo premió. Y él mismo entregó un carnero que fue porque dijo Dios, yo voy a poner el sacrificio. Yo voy a ser el que va a proveer. Entonces tuvo una experiencia única
que fue tremenda para su vida. ¿Cómo le decimos a Abraham hoy por hoy? ¿El padre de qué? El padre de la fe. Entonces es importante entender eso, que nosotros a veces como cristianos tenemos esa, se podría decir, esa falta de conocimiento de la soberanía importante que tiene Dios y que a veces nuestras decisiones interfieren negativamente en cómo debemos vivir. ¿Cómo lo dijo Jesucristo en Mateo 16, 24? Búsquela en su Biblia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es tremenda lección, porque Jesucristo vino a demostrarnos a nosotros en esta tierra cómo vivir, pero nos pidió algo importante, que nos negáramos a nosotros mismos, que crucificáramos. Adivine que estamos crucificando cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, nuestras emociones. Algo que a nosotros nos hace tropezar muchas veces, ¿cierto? ¿Nos enojamos bastante? A veces tenemos cosas que en nuestra vida nos hacen tropezar. Jesucristo dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Entonces es importante este pasaje, pero tiene un significado aún más profundo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Segunda de Pedro 1 y van al versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Cuántas cosas? Todas las que pertenecen a la vida. Subraye todas. Importante, porque son todas. No es un poco, no es una fracción, un pedacito. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido concedida por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento. También subraye. Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, también subraye promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Cuando nosotros hacemos parte de la naturaleza divina, está hablando de la transformación de nosotros, que nos vamos pareciendo más a Jesucristo. Y de ahí dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Una de las cosas cuando le dice subrayar promesa es importante porque la promesa que nos da Dios tiene un factor importante contra la lucha del pecado. ¿Nosotros luchamos contra el pecado? Exactamente. Pero las promesas es importante tener en cuenta. Miren, John Piper en su libro Batallando contra la incredulidad nos muestra que cuando estamos en la batalla contra el pecado, el motivo principal para encontrar fuerzas para vencerlo son las promesas de Dios, que son muchísimas y grandiosas. ¿Usted cree eso? Amén. Nosotros cuando luchamos contra el pecado y sabemos que el Señor se da cuenta que tú estás en medio de la lucha y tú te acuerdas de las promesas que tiene Dios y lo haces porque el Señor te promete que te va a estar contigo y tú lo vences, ahí viene qué? Un tesorito más allá en el cielo. ¿Qué le gustaría ser rico en el cielo? Que levante la mano, ¿qué le gustaría ser rico en el cielo? Amén. Acá, pobrecito nomás, quizá el carro no anda muy bien, es medio feito, pero allá arriba, Señor, oh, Señor, sí, aquí quiero lo mejor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Ese es un proceso que todos deberíamos aprender. Este es un proceso que nos va a cambiar de la perspectiva que nosotros tenemos a diario. ¿Me entiende? En este proceso existen dos palabras importantes que requieren voluntad y esfuerzo personal. ¿Qué requieren? Voluntad y esfuerzo personal. Tenemos que ponerle empeño en lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Esto es importante. La primera es diligencia. Tenemos que ser diligentes. ¿Y esto qué significa? Que hay que ponerle empeño y fuerza en este proceso por sobre nuestras emociones. ¿Cuántas veces en la mañana ponemos nuestro celular al lado de la cama? Y lo primero que cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? ¿Agarramos el celular o oramos? Agarramos el celular generalmente. Yo tomé la decisión de que no voy a agarrar el celular hasta que no le ore al Señor.
y ha cambiado mi vida. ¿Me costó? Claro que sí. Pero al Señor le gustó que yo hiciera eso primero, ¿cierto? ¿O usted cree que el Señor lo primero que quiere es que usted agarre el celular y vea Facebook o Instagram, no sé lo que ve? O el Señor dice, oye, qué lindo, ¿eh? Lo primero que agarra el celular para ver otras cosas y ni se acuerda de mí. Y a veces salimos de la casa sin ni siquiera decirle al Señor una pequeña, ni siquiera una oración, ni leer su palabra. Hay una persona que decía, cuando ocurría eso, que el Señor decía, ¿really? Como, de veras, o sea, vas a salir, te levantas, ni te preocupas de mí, yo que te creé, creo en el universo, soy el dueño de los recursos, soy el dueño de todo, y tú vas a salir así sin ni siquiera decirme hola. Oye, ¿tú te imagináis que tu hijo saliera de su casa y todo y no te dijera ni buenos días? ¿Cómo te sentirías? Wow, ¿cómo se siente Dios cuando hacemos eso? Oh, wow. Entonces tenemos que cambiar, ¿o no, hermano? Amén, tenemos que cambiar. Entonces, lo primero es diligencia. La otra palabra importante es la palabra añadir. Esta palabra importante porque no significa quitar, significa que cada proceso que va a pasar en nuestra vida, en este proceso que estamos viendo, es que vamos a sumar un proceso, otro y otro acá. No es que hagamos una cosa, la quitemos y reemplacemos con otra. No, es una cosa que parte, se continúa y le vamos poniendo así. Es como estos cake que vi un cake muy rico, ahí me lo voy a comer, eh, y que va por capas, ¿cierto? Tú no puedes hacer una cake si no va por capitas, ¿me entiendes? Pero la primera tiene que ser la más grande. Es para así, así, y después va la cosita, las velitas y todo. Queda muy lindo. Ok, entonces tenemos las dos palabras importantes, diligencia, poner el empeño y añadir, que significa que tenemos que estar constantemente sumando cosas. Entonces vamos a analizar el pasaje, vamos a analizar cómo parte este pasaje. Parte este pasaje diciendo, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra ¿qué? Fe. Esto es importante, que es la base de nosotros como cristianos, es la fe. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Lo dice en Efesios 2, del 8 al 9. Dice, por gracia sois salvos por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Dios nos da la fe, esa es la base. Ustedes parten como cristianos ¿con qué? Con la fe. Comienzan con la fe. Entonces partimos, esto es lo primero que el Señor pone, esta es la base, que es Jesucristo, que tenemos la fe en Jesucristo y esa fe se mantiene. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 11 al 6? Pero sin fe, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces tenemos la base, que es la fe. Partemos con el inicio de nosotros, con nuestra vida cristiana, y es continuo en nuestra vida cristiana. ¿Me entiendes? Entonces Dios nunca se va a agradar de algo que hacemos nosotros sin fe en Él. ¿Estamos de acuerdo con eso? Fe, fe, y ahí continúa. ¿A qué añadirle a la fe? Es la virtud. Aquí viene una parte importante que les voy a explicar. La Real Academia Española la define como la integridad de ánimo y bondad de vida, acción virtuosa o ser recto de modo de proceder. ¿Qué es lo que pasa? Se lo voy a explicar cómo me pasó a mí. El Señor me salvó. ¿Y qué pasa? Al otro día que quería hacer cosas buenas, ¿cierto? Portarme bien, ser una buena persona. ¿A alguno le pasó eso cuando se vino al Señor? Claro, tenemos la fe en el Señor y ¿qué es lo que queremos hacer? Cosas buenas para el Señor. Queremos ser buenas personas, pero ahí es donde viene un problema, que si nos quedamos en eso nomás, ¿qué le pasó a Abraham? ¿Qué es lo que le ocurrió? Una sinergia, ¿qué? Negativa. Exactamente. Porque ¿qué es lo que pasa? Que hacemos las cosas ¿a qué? ¿A la manera de Dios o a nuestra manera? Es buena la virtud porque te da ese empeño de ser virtuoso, de querer hacer cosas buenas, pero es a tu manera. Es como cuando por ser uno va al jefe, ¿me entiendes? Y el jefe te da las instrucciones, algo así, y tú te vas a hacer la cosa a tu manera. ¿Tú crees que el jefe va a quedar contento contigo? No, pero tú le dices, oye, pero jefe, yo traté de hacer las cosas súper bien para usted.
me esforcé, hice todo lo que tú quisiste que hiciera. Y el jefe va a decir, pero es que no hiciste nada de lo que yo quise que tú hicieras. ¿Me entiendes? Incluso es bien peligroso porque hay una palabra que dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y el Señor dice, aléjense de mí, que no los conozco. Entonces, cuidado, no nos quedemos con la pura buena intención, ¿me entiendes? De ser bueno, de querer ser bueno o de querer agradar a Dios sin conocer a Dios. Entonces, ¿cuál es la tercera etapa de esta lectura? Es el conocimiento. Y aquí está la parte bien buena. Sin un estudio profundo de la Biblia y de venir todos los domingos a escuchar la palabra de Dios, ¿ustedes creen que vamos a tener conocimiento? No. Tenemos que estudiar la Biblia diariamente. Entonces es importantísimo el conocimiento. ¿Por qué? Porque si no conocemos lo que Dios quiere, ahí viene que vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y vamos a tener problemas con quién? Con el Señor, exactamente. Por eso es importante. Vamos a leer Juan 5:39. Búsquelo en su Biblia, por favor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién? De mí. ¿Qué nos dijo Jesucristo al principio en Mateo 16:24? Niégate a ti mismo, tómate cruz y sígueme. ¿Cómo vas a seguir al Señor Jesucristo si no lo conocemos, cierto? ¿Y qué es lo que está diciendo Jesucristo? Que las Escrituras están hablando de quién? De Él. ¿Ven cómo ese círculo se va cerrando? Si no conocemos la Escritura, ¿cómo vamos a seguir a Jesucristo? ¿Cómo lo vamos a conocer? Es imposible. Usted tiene que negarse a sí mismo, claro, porque realmente somos corruptos, llenos de pecado, pero dice el Señor, toma tu cruz, esos sentimientos que están ahí, y sígueme. Y el Señor dice, para seguirme tienes que conocer la Escritura, porque es el lugar donde están explicando cómo soy yo. Muy importante. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva nuestro entendimiento? Con información a través de la Escritura. ¿Para qué? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin estudiar la Biblia, es imposible que uno pueda conocer la voluntad de Dios. ¿Ok? Muy bien. El conocimiento, estamos viendo en este paso, el conocimiento significa que vayamos leyendo la Biblia, que esta Biblia cada vez esté más dentro de nuestros corazones. En Efesios 5:17 dice así, por tanto no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo vamos a conocer la voluntad del Señor? A través del conocimiento de la Biblia. Entonces, ¿con qué partimos? Con la fe, ¿cierto? Parte la fe y sigue. Después que viene la virtud de querer hacer las cosas bien, ¿cierto? Y continúa. Ahora empezamos la tercera etapa, el conocimiento, y continúa. Porque todos los días es bueno estudiar la Biblia. Todos los días podemos encontrar algo nuevo. El Espíritu Santo va a utilizar la Biblia para transformar nuestras vidas. El Espíritu Santo va a tener ese conocimiento que va a estar en tu corazón y lo va a utilizar para ser transformados. Y aquí viene el cuarto paso, que uno de los más difíciles en nuestra vida cristiana. Aquí es donde las papas se cuecen. Aquí es donde realmente uno puede ganar un tesoro en el cielo. Aquí es donde realmente se prueba si eres cristiano o no en tu vida. Porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros nos quedamos en el conocimiento, ¿cierto? Mucha gente dice, no, yo me sé la Biblia, sé lo que quiere el Señor, pero vivo, ¿cómo viven? O cómo vivimos, como queramos. Entonces no corresponde. Podemos conocer mucho de la Biblia, pero si no la vivimos, entonces no hay transformación, no hay experiencia con el Señor. Entonces, vamos a partir con esta parte que es muy importante. Debemos agregar al conocimiento dominio propio. Repítalo conmigo, dominio propio. ¿Quién nos lo dijo? El que nos lo dijo no tiene dominio propio. Se dejó guiar por las emociones, por la vergüenza, dijo, no, no lo voy a decir. Ahí le faltó dominio propio. Entonces, partimos de la fe,
Y continúa la fe toda la vida cristiana. La virtud de ser bueno, toda la vida cristiana. El conocimiento todos los días y va creciendo. Y ahora viene la parte buena. Como se dice en chileno, cotota. Ahí de empezar a meterle empeño, dominio propio. Ok, vamos ahí a adentrarnos en esto. Este es uno de los pasos más importantes de la vida cristiana. Para explicar el dominio propio, yo soy medio viejito, les voy a explicar cómo lo veía en los dibujos animados con Tony y Jerry. ¿Alguien se acuerda de Tony y Jerry? ¿Ok? Cuando Tom le iba a pegar al ratoncito, aparecía un gatito con angelito y un gatito con diablito, ¿cierto? Y uno le decía, pégale al ratoncito y el otro, perdónalo y todo eso. Es lo mismo, pero el diablito, ahí viene que es nuestros sentimientos, nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza pecadora, nuestra propia voluntad, que está diciéndonos, haz lo que tú tienes que hacer. Todo el mundo lo hace, todo el mundo se enoja, todo el mundo, yo no perdono a esta persona. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo según el conocimiento de Dios? Perdónalo, no te enojes, sea amoroso. Pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Uno mismo. Y ahí está el dominio propio. ¿Cuántas veces ganamos algunas batallas y otras veces, tristemente, salimos derrotados? Y porque no nos damos cuenta de que el conocimiento de Dios no es para guardarlo en un lugar, sino para imponerlo, exactamente. Que el Espíritu Santo nos está diciendo, tienes que hacerlo. Ay, que no lo siento, Señor. No, es porque si tú eres hijo de Dios, tienes que hacerme caso. Y uno de los ejemplos más increíbles es el de Jesucristo en el jardín de Getsemaní. Él como hombre sabía que iba a sufrir la cruz. Estaba sufriendo. Sabía que iba a vivir una tremenda agonía. Iba a ser castigado físicamente, emocionalmente, lo iban a traicionar. Y aún así, en ese momento, cuando le dijo al Padre, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Tenemos que hacer eso. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque realmente, ¿qué es lo que tenemos que entender? De que Dios es soberano, creador del universo, creador de nosotros, dueño de los recursos. Él dice que si nos concentramos en Él, Él va a añadir todo en nuestras vidas. Pero ¿confiamos en eso? Muchas veces que decimos, no. Confiamos en lo que yo sé. Confío en lo que me decía mi papá. Confío en lo que me dice la cultura. Confío en los comerciales. Confío en lo que me dice el mundo. Mis amigos. Pero no confío en Dios. Estamos mal. Estamos errados. Y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en esa posición, porque claro, conocemos la Biblia, venimos a la iglesia, pagamos diezmo, cantamos, hacemos, ponemos nuestro corazón, hasta lloramos y todas las cosas, pero al no experimentar el dominio propio en nuestra vida divina, ¿qué pasa? Te enfrías y no confías en Dios. Y adivina qué pasa, empiezas a faltar a la iglesia. Y en algún momento te vas de la iglesia. ¿Por qué? Porque no experimentas a Dios en tu vida. Tienes que vencerte a ti mismo, négate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, hazme caso. Yo sé mejor que tú cómo vivir. Yo te creé, yo sé exactamente cómo tú debes vivir. Pero no podemos saber eso si no tenemos el conocimiento. Entonces nos estamos poniendo en cuenta, claro, cuál es nuestra posición como cristianos, qué debemos de hacer. Ahora, cuando decimos nosotros vamos a negar nuestras emociones, es completamente contracultural. ¿Qué nos dice hoy por hoy la sociedad? Si tienes ganas de comerte un cinnamon bun, sigue tus sentimientos. Anda al mall y cómprate uno grande. ¿Me entiendes? O cuando te pasa cualquier cosa, tú te guías por tus sentimientos. Alguien te pasó a llevar en la carretera y ¿cómo te pones? ¿Qué le dice al otro conductor? Que Dios te bendiga. O nos acordamos de la familia, tú sabes. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que cambiar nuestra manera de ser. ¿Me entienden? Ahora, esta es la parte importante, que cuando nosotros empezamos a hacer la voluntad de Dios, adivina qué hace Dios en nuestra vida. Se manifiesta.
como le pasó a Abraham. Se manifestó de una manera tremenda. Cuando Abraham levantó el cuchillo para matar a su hijo, Dios se manifestó ahí, puso el carnero, proveyó, no falló. Él tiene misericordia, Él tiene un amor que no falla, que no te va a fallar a ti, porque es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios que tenemos hoy. ¿Qué puede decir amén a eso? Amén. Es el mismo Dios, tenemos que confiar en Él. Tenemos que entregar nuestra vida a Él, tenemos que tomar las decisiones correctas para Él. No nuestras decisiones, las decisiones que Él quiere. Y cuando tú pasa eso, Dios se manifiesta y tu vida empieza a experimentar la verdadera vida cristiana. ¿Quién quiere eso? Amén. Todos queremos eso. Pero no es el deseo nomás, no es la virtud nomás, sino saber conocer y tomar el dominio propio. Es verdad. Me gusta como parte. Es verdad. Se pone en los pies de nosotros. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero, y este pero es importante, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Adivinen qué, cuando empiezan a tener dominio propio, se vuelven mejores guerreros, se vuelven personas victoriosas en el Señor. El Espíritu Santo, viven en el Espíritu Santo, caminan en el Espíritu Santo. Viven una vida completamente diferente. ¿Por qué? Porque están experimentando a Dios completamente, se están negando, están tomando la cruz y el Señor dice, sígueme. Pero no es ese sentido que a veces la gente lo toma como un peso, como algo terrible. No, sino en gozo de conocer a Dios verdaderamente en todo su poder. ¿Quién es Dios? Nuevamente lo vuelvo a repetir, disculpe que repita eso, pero el creador del universo. Él tiene el control de todas las cosas, nos creó a nosotros, el dueño del oro y la plata. Y él dice, si ustedes se fijan en mí, yo les voy a proveer todo lo que ustedes necesitan. ¿Cuántas personas pueden decir amén a eso? Entonces, ¿le gustó esa parte de dominio propio? ¿Quién puede decir que pasó esa prueba ya? Que ya tiene dominio propio. ¿Cuántos pueden levantar la mano aquí? Difícil, ¿cierto? Es algo que vamos a tener que luchar, ¿cierto? Tenemos tarea para la casa, ¿no? Ajá, ajá. Esta es la semana, vamos a poner dominio propio. Cuando alguien ahí le pregunta a alguien, ahí el pastor diga, ¿quién quiere orar? El que sienta más vergüenza, deja de decir, Señor, tengo vergüenza, pero por ti voy a orar. Ese dominio propio, ¿cierto? Cuando haya que limpiar y al que no le gusta limpiar, dice, Señor, por ti lo voy a hacer. ¿Cierto? No siempre el mismo voluntario, ¿me entiendes? Y así vayan cambiando y van experimentando a Dios día tras día. Lo que se llama paciencia está en la Reina Valera, pero realmente la palabra es perseverancia. Es una palabra griega que se llama upomone, ¿ya? Que significa que tú estás cargando algo con la fuerza y lo estás aguantando, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros empezamos con el dominio propio y a vencer estas batallas, tenemos que hacerla continuamente. ¿Se acuerda de agregar la cosa? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, la perseverancia, que seguimos practicando el dominio propio. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa después de esto, de la perseverancia? También va a dar como resultado, ¿qué cosa? ¿Qué dice su palabra? La piedad. O sea, la paciencia, después de la paciencia que viene, la piedad. ¿Y eso qué significa? Una vida cristiana. Se le nota que es cristiano al hombre. ¿A usted le gustaría que la gente dijera, oye, no tiene ni que abrir la boca porque se nota que es cristiano? A mí me encantaría eso. Y después, ¿qué lo viene? Agregamos la vida cristiana, amor entre los hermanos. Eso es muy bueno, ¿ah? Porque a mí pasó un tiempo de que entraba a la iglesia y entraba de esta manera. Entraba a la iglesia, oye, este me saluda, este no, este me cae bien, este no tanto. Y hace clasificación. Eso está incorrecto. Tenemos que amarnos todos nosotros por igual y amor a Dios. Entonces, en conclusión, Dios nos ha creado, sabe exactamente cómo debemos vivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos negarnos nosotros mismos y seguir a Cristo. Este es un proceso que lo vamos a ver. Marquen 2 de Pedro 1, del 3 al 7. Es un proceso que a mí me gustaría que ustedes lo vieran,
porque es un proceso claramente que tiene la palabra. Entonces, mantengámoslo, segunda de Pedro 1, del 3 al 7. Y eso es lo que nos pide que seamos diligentes en nuestra vida y que nos esforcemos para añadir cada día más y experimentar a Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso, Señor, porque hemos estado reunidos, Señor, sabiendo que queremos hacer tu voluntad. Queremos negarnos, Señor, como tú nos dices, Señor, pero seguirte a ti, conocerte a ti y negarnos en nuestros deseos y en nuestras emociones, Señor. Entregarnos a ti, salir de ese comfort zone de querer hacer las cosas a nuestra manera, de pensar en las cosas materiales, sino de encontrarnos en ti, Señor, diariamente. En la mañana despertar y orarte, Señor. Conocer tu palabra, Señor. Partir contigo, Señor, y acostarnos pensando en ti, Señor. Te doy gracias por esta iglesia preciosa, Señor. Ayúdanos a tener dominio propio esta semana, que seamos verdaderos guerreros, Señor, y que esto persevere en el tiempo, Señor, y que cambie nuestra vida y que nos parezcamos más a ti. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Límpianos de todo pecado. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.